Romanos 6 en 1, 8 y 17 de la mañana. ¿Qué diremos, pues? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ningún modo. Nosotros, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? ¿Ignoráis acaso que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, sepultados con él por el bautismo para la muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en él por la muerte semejante a la suya, lo seremos también por su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado y dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que muere, queda libre del pecado. Sí, pues, hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Su muerte fue su muerte al pecado, una vez para siempre, su vida es vida para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer a sus concupiscencias. Ni ofrezcáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino ofreceos a Dios como quienes han pasado de la muerte a la vida, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que, cuando os ofrecéis como esclavos para obedecer a alguien, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para la muerte, ya de la obediencia para la justicia? Gracias a Dios, que, aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina a que fuisteis entregados. Y, habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por vuestra flaqueza. Así como ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para la iniquidad, así ahora ofrecedlos como esclavos a la justicia para la santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto a la justicia. ¿Qué fruto recogisteis entonces de aquello de que ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es la muerte. Mas ahora, libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por fruto la santificación, y por fin la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Capítulo 7. Ignoráis, hermanos. Hablo a los que saben de ley, que la ley tiene jurisdicción sobre el hombre mientras vive. Así, la mujer casada está unida por la ley a su marido mientras éste vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley que la ataba. Por tanto, si en vida de su marido se une a otro hombre, será llamada adúltera, pero si su marido muere, queda libre de la ley y, si se une a otro hombre, no es adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas excitadas por la ley actuaban en nuestros miembros para dar fruto de muerte. Mas ahora hemos quedado libres de la ley, por haber muerto a aquello que nos ataba, de suerte que sirvamos a Dios en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. ¿Qué diremos, pues, es el pecado la ley? De ningún modo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, ni tampoco habría conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión del mandamiento, obró en mí toda clase de concupiscencia, porque sin ley está muerto el pecado. Y yo vivía en otro tiempo sin la ley, pero al venir el mandamiento, revivió el pecado, y yo morí. Así, el mandamiento que debía ser para vida, se convirtió para mí en muerte. Porque el pecado, tomando ocasión del mandamiento, me engañó y, por él, me mató. De modo que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Luego lo bueno se convirtió en muerte para mí? De ningún modo, sino que el pecado, para manifestarse como pecado, obró mi muerte por medio de lo bueno, a fin de que el pecado, por el mandamiento, llegara a ser excesivamente pecador. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la merced del pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero entonces ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita el bien, porque el querer está en mí,
pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Encuentro, pues, esta ley. Cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior, pero veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así, pues, yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne a la ley del pecado. Capítulo 8. Por tanto, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, ya que estaba debilitada por la carne, a eso lo realizó Dios, enviando a su propio Hijo con cuerpo semejante al de la carne del pecado, y como sacrificio por el pecado. Así condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que viven según la carne, fijan su atención en las cosas de la carne, los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mentalidad de la carne es muerte, mientras que la mentalidad del Espíritu es vida y paz. La mentalidad de la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Vosotros, en cambio, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Por tanto, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir según la carne. Porque si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor. Al contrario, habéis recibido un espíritu de adopción filial, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él para ser también glorificados con Él. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Porque la creación aguarda con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sometida a la vanidad, no por su voluntad, sino por el que la sometió, pero con esperanza. La creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación hasta ahora gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, esperando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza de lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Igualmente el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque intercede por los santos según la voluntad de Dios. Sabemos que en todas las cosas Dios coopera para el bien de los que le aman, los que han sido llamados según su propósito. Porque a los que de antemano conoció, con acento agudo os también los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? ¿O es que ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos estado unidos a Él en una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado quedase destruido y dejáramos de ser esclavos del pecado.
El que ha muerto, queda libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Su muerte fue una para el pecado, definitivamente, su vida es para Dios, definitivamente. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el pecado no reine, pues, en vuestro cuerpo mortal, ni que dictéis vuestros deseos impuros. No ofrezcáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino ofreced vuestros cuerpos a Dios, como quienes han pasado de la muerte a la vida, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a pecar, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que, si os ponéis al servicio de alguien como esclavos, os convertís en esclavos de aquel a quien servís, sea del pecado para la muerte, sea de la obediencia para la justicia? Gracias a Dios que, aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y, libertados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de vuestra condición. Así como ofrecisteis vuestros miembros al servicio de la impureza y de la iniquidad para la iniquidad, así ahora ofreced vuestros miembros al servicio de la justicia para la santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. ¿Qué fruto recogisteis entonces de aquello de lo que ahora os avergonzáis? El fin de esas cosas es la muerte. Pero ahora, libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, recogéis vuestro fruto para la santificación, y el fin es la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 7. ¿O es que ignoráis, hermanos? Hablo a quienes conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive. Por ejemplo, la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido. Así, pues, si en vida de su marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si el marido muere, queda libre de esa ley, y si se une a otro hombre, no es adúltera. Del mismo modo, hermanos míos, vosotros habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, suscitadas por la ley, actuaban en nuestros miembros para dar fruto para la muerte. Pero ahora hemos muerto a aquello que nos ataba, y hemos quedado libres de la ley, de tal modo que servimos a Dios en la novedad del Espíritu y no en la letra antigua. ¿Qué diremos entonces? ¿Es que la ley es pecado? De ningún modo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque yo no habría sabido lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y el pecado, tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicias, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo, en otro tiempo, vivía sin la ley, pero cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el mandamiento que debía ser para la vida, se convirtió para mí en causa de muerte. Porque el pecado, tomando ocasión del mandamiento, me engañó y, por él, me mató. Así, pues, la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Se ha hecho, pues, la muerte causa de muerte para mí? De ningún modo, sino que el pecado, para que se manifestara como pecado, causándome la muerte por el buen mandamiento, se reveló como sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, yo, en cambio, soy carnal, vendido al poder del pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Ahora, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Encuentro, pues, esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en mi interior me gozo de la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Por favor, compartan sus oraciones en los comentarios. El Señor siempre está atento incluso a sus voces más tenues. Dios los bendiga.